Ahora es momento de seguir. Presentamos Power Talks, la nueva era del crédito y la inclusión digital. En este panel, referentes del sector financiero e instituciones financieras multilaterales compartirán cómo la transformación digital está redefiniendo el acceso al financiamiento y la experiencia del usuario. El análisis de datos alternativos, el onboarding 100% digital, la agilidad en la aprobación y las plataformas de autogestión ya no son conceptos del futuro. Son herramientas que están revolucionando la forma en que las entidades se conectan con nuevos segmentos del mercado. Exploraremos junto a líderes del sector financiero estrategias innovadoras y casos reales que marcan la diferencia para derribar barreras y construir un ecosistema de crédito más accesible, eficiente y centrado en las personas. Es hora de anticiparse, adaptarse y liderar el cambio. Damos la bienvenida a Stefan Bisocolán, director Bisocolán Consultores. Stella Guillén, presidenta de la AFD, Agencia Financiera de Desarrollo. Carola Crines, Digital Financial Services, IFC, International Finance Corporation. Martín Riera, Head of Sales de Adalítica. Joana Mongelos, subgerente general Banco Basa. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Buenas tardes a todos, buenas tardes a los panelistas. Gracias por la presencia, gracias por los presentes después de un almuerzo. Siempre gusta aglomerar a la gente y en la hora de la siesta, ¿verdad? Espero que no les dé sueño. La idea acá de todo es que logremos que estén bien activos, ¿verdad? Bueno, queremos iniciar este panel en un momento a mi criterio trascendental para Paraguay y trascendental porque nuestro país hace un tiempo está viviendo un proceso de crecimiento en materia de inversiones y de acceder a nuevas herramientas tecnológicas, principalmente en el sector financiero. Estamos escuchando con mayor frecuencia herramientas digitales que inciden directamente en el acceso al crédito de personas. Estamos escuchando la entrada en vigencia en breve de una ley general de protección de datos, el dato que es el principal insumo de cualquier tipo de herramienta tecnológica, cualquier tipo de aplicación en materia de IA. Y Paraguay es como que los ciudadanos paraguayos, aquellos que estamos tanto asesorando a empresas o el ciudadano común comienza a escuchar y a tener novedades sobre cuestiones que nunca escuchó. Créditos digitales, pagar electrónico, protección de datos. Entonces me parece que este panel va a ser importante para que tomemos conciencia de este nuevo desafío. Arranco el panel con Stella Guillén, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Estela, desde la banca de desarrollo, ¿cómo están implementando procesos de la AFD para llegar a ese sector más carenciado de la ciudadanía? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a los organizadores de este evento la invitación, a Stefan por acompañarnos y un gusto compartir el panel con todos ustedes. Bueno, desde la AFD siempre yo me tomo un minutito presentando a la institución. Somos un banco de segundo piso que trabaja con aliados financieros, bancos, cooperativas y financieras. Y por supuesto el sector del crédito es un sector que está atravesado por la innovación, esa es la verdad. Nosotros estamos transitando un momento importantísimo. Desde la AFD como Banco de Desarrollo, para nosotros la transformación digital no es un fin en sí mismo, pero nos ayuda a estar más cerca, a ser más eficientes y por supuesto servir mejor. Y ¿cómo lo hacemos? A tu pregunta, de vuelta volviendo a quiénes somos, esta transformación, diría yo, tiene tres pasos. Una transformación interna, donde la digitalización de procesos nos lleva a ser mucho más ágiles, transparentes con nuestros aliados financieros. En una segunda capa, con nuestros aliados trabajamos también o incentivamos el uso de data poco tradicional, a lo mejor conocida desde el punto de vista financiero,
También traccionamos asistencia técnica que nos permita incorporar conocimiento para atravesar este momento. Y finalmente, lo que más conoce la ciudadanía son nuestros productos financieros, o sea, garantías, créditos, fideicomisos. Entonces, usamos esas tres herramientas a tu pregunta a través de diseños innovadores y, por supuesto, tecnología que permita hacer más accesible e inclusivo el acceso a esos productos. Así es que llegamos a personas que quieren financiar sus viviendas, a jóvenes que quieren estudiar, al sector agrícola a través de créditos con el crédito agrícola de habilitación. Entonces, usamos una red de aliados y la tecnología es otra aliada más que nos permite llegar más y mejor. Gracias, Estela. Ahora vamos con Carola Frames. Carola, antes de arrancar con la pregunta principal, me gustaría que nos hable un poco de qué es la IFC, que tiene un brazo muy importante del Banco Mundial. Correcto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias antes de todo por la invitación, a Raquel, los organizadores. Mi nombre es Carola Grains, yo soy austríaca por el acento. Estoy radicada en Colombia. Yo formo parte del IFC, la Corporación Internacional Financiera. Somos parte del Grupo Banco Mundial. Tenemos 5 entidades debajo de ese grupo. Y el IFC dedicada exclusivamente al sector privado. Los otros componentes finanzas, somos un banco de desarrollo, el mayor banco de desarrollo en el mundo, dedicado a trabajar con el sector público de parte de IBRD y de IFC, el sector privado, con otras 3 componentes que sustituyen también una gran parte. Entonces tenemos una oficina acá en Paraguay, así como con muchas otras representaciones en países emergentes. Gracias, Carola. Carola, en Paraguay tenemos un amplio sector de la población no bancarizada. Y ahí me gusta siempre hacer un hincapié que existe un concepto erróneo que uno cree que está bancarizado cuando tiene una cuenta en el banco. Y ese concepto es erróneo. Uno en realidad se bancariza cuando tiene acceso a productos financieros. Tenemos que hablar a nivel regional los productos más, las aplicaciones, los productos, las herramientas digitales más innovadoras para lograr esa inclusión financiera de aquel sector no bancarizado del que pueda hablar. Es una muy buena pregunta. Comenzamos con que la inclusión financiera no solamente es un componente, es una mezcla de varios elementos que se tienen que dar para que se pueda dar. Muchos de los consumidores, el primer punto de contacto con el sistema financiero oficial o formal es mediante billeteras, cuentas de ahorro, donde comienzan a transaccionar, donde realizan sus pagos, donde tienen sus ingresos, y mediante esas transacciones comienzan a generar datos e información. Con las entidades financieras, con esa información, pueden comenzar a entender el comportamiento financiero de esas personas. Entonces ahí un poquito entendiendo cuáles son los patrones, cuál es la regularidad con la cual reciben pagos, con la regularidad con la cual hagan cosas, dónde transaccionan, etc. Podemos comenzar a entender el comportamiento y el perfil crediticio, la voluntad y capacidad de repago de unos créditos de esa persona. Eso como punto de contacto, y la base de todo eso, la data. Es la parte más importante en todo lo que vamos a conversar. Se tocó varias veces también por la mañana. Ese activo principal de las entidades financieras, de todas las industrias con las cuales trabajamos, porque es la base para entender al consumidor, la información con la cual trabajamos en todos los negocios, y es la base de la IA que estamos comenzando a ver fuertemente en el mercado, ¿cierto? Vamos a tocar ese tema varias veces en esta charla también. Para incluir 2 punticos más, y voy a seguir conversando sobre esto en otras preguntas que se van a hacer más tarde, que vemos en el mercado viniendo, la Open Finance, datos alternativos, cómo podemos entender de una mejor manera, de una manera más profunda a nuestros consumidores, pagos de servicios, con quienes se están conversando, por dónde está radicada la persona, etc. Nos puede dar un perfil, una foto mucho más completa de la persona,
y con el propósito de incluirlos financieramente, entendiendo una versión mucho más holística de la persona, no solamente analizando data histórica crediticia o transaccional que tal vez no ha sido disponible en el sistema porque la persona, por la razón que sea, tal vez no ha tenido contacto con la entidad financiera. Y eso, ya voy a parar, incluye segmentos no bancarizados tradicionalmente, como mujeres, personas viviendo en la ruralidad, MIPYMES, migrantes, etc. Gracias, Carola, muchas gracias. Ahora vamos con Martín Riera de la empresa Analítica. Martín, en Paraguay venimos hablando hace un buen tiempo del crédito digital. Ahora, ¿cómo analizo o cómo puedo predecir el riesgo de una persona informal o de una persona que no tiene un historial crediticio? ¿Cuáles son los datos a los que voy a recurrir cuando no tengo ese historial crediticio al analizar esa solicitud de crédito? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este panel. Estoy muy halagado, es un panel de gente muy experta. Una parte lo mencionó Carola, tiene que ver con estos datos alternativos. Los datos alternativos surgen de muchas fuentes. Cuando se gobierna, por ejemplo, una billetera, los datos transaccionales, cuando empiezas a conocer los consumos y las rutinas que tiene la utilización de esa billetera, es una parte de la información. Hay muchas fuentes distintas, lo que pasa es que requieren un tratamiento bastante complejo. Se está hablando mucho de la huella digital que surge a partir de un mail o de un celular, y vos podés entender en qué redes sociales acciona esa persona, cómo se mueve. Hay que entender que ninguno de estos datos es concluyente por sí mismo. Son siempre datos complementarios que ayudan a completar una película. En la presentación que hice hablaba de una imagen 4K o una imagen pixelada. Esa imagen pixelada empieza a tomar ese mayor nivel de definición a medida que vamos incorporando datos. Por supuesto, si tenemos un dato de historial crediticio mucho más performante, si hacemos un análisis del Gini o del KS, que es de alguna manera el grado de predictibilidad que tiene un modelo, cuando tenemos esa información es mucho más alto. Pero cuando no la tenemos, hay mucha información que es complementaria. La geolocalización. ¿Qué tiene que ver la geolocalización? Hemos formado modelos de fraude a partir de entender la recurrencia de consultas crediticias en determinadas ubicaciones, en determinados horarios, que nos hicieron detectar, por ejemplo, un ejemplo real, que se estaban haciendo fraudes en casas de reparación electrónica de celulares, porque no tenían la clave para poder reparar el celular, y se bajaban una billetera, que la billetera en forma automática te daba un crédito sin ninguna data. Entonces, ¿cómo haces para bajar el nivel de fraude sobre un segmento que no está ni precalificado? Bueno, por ejemplo, un modelo de fraude por geolocalización te ayuda a reducir y mejorar esa visibilidad. Entonces, eso complementario con los servicios que mencionó Carola, con análisis psicométrico. De hecho, en nuestro stand tenemos un modelito de análisis psicométrico, si quieren ir y probarlo, es muy interesante. Son todas cuestiones que permiten aportar información que en el todo da un nivel de predicción para estos casos donde vos no tenés información crediticia. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos con Joana Mongeló del Banco BASA. Joana, desde la gerencia comercial de BASA implementaron transformaciones, onboarding, 100% digital. ¿Cómo generó un cambio en la experiencia del cliente del Banco BASA? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación, a todos los presentes, que vamos a tratar de hacer una sobremesa entretenida por el horario. Increíblemente, quiero hablarles de lo que es el liderazgo estratégico y su relevancia, porque cuando hablamos del dato, y lo discutíamos con Martín antes de subirnos, es tan importante el dato, pero el dato en sí no es nada, sino está rodeado de una reingeniería que implica procesos, talentos humanos y un tema no menor que tiene que ver con la tecnología. Hoy el dato es poderoso, existe, pero ¿cuál es la capacidad real que tienen las empresas y las organizaciones para transformar eso en una ventaja competitiva?
en pandemia o en post-pandemia nacía un proceso de transformación muy profundo e interesante en BASA, que nos llevó a pensar todos, y paradójicamente sin tener notebook siquiera y poder hacer home office porque teníamos todavía el CPU, y era un tema de ir a trabajar desde casa, y era entender un cambio de paradigma en nuestra forma de pensamiento, porque hasta en ese momento estábamos pensando en qué atributos hacían que una persona sea sujeto de crédito, y respondíamos a la pregunta de cómo vamos a colocar más crédito en este contexto. Pero implicó cambiar esa pregunta a qué necesitan las personas en este contexto. Y eso hace a la nueva era y a lo que nos reúne a todos aquí, el Customer Experience. Es pensar no desde la necesidad empresarial, sino trasladar la mirada estratégica a qué necesitan mis clientes en este momento, qué esperan recibir mis clientes en este momento. Ese cambio de paradigma o de pensamiento cambia todo lo demás. Y pongo esto de ejemplo porque en ese momento decíamos, las personas ahora mismo lo que están necesitando, y les traigo conversaciones reales en la mesa ya por el 2020, principios del 2021, ¿qué están necesitando? Están necesitando medicamentos, están necesitando tapabocas, están necesitando sanitizantes. Y Basa decía, ok, tenemos que buscar un aliado estratégico. Y fuimos el primer banco en salir con una cadena grande de farmacias a otorgar descuentos del 40% en las compras directas de nuestros clientes y financiarlo a través de una tarjeta de crédito que la obtenía escaneando un QR sin acercarse al banco. Estoy hablando de un banco pequeño, local, paraguayo, por más de 30 años, pero muy lejos de la infraestructura de los grandes bancos internacionales. Eso no hubiese sido posible si en la mesa no habían talentos pensando en qué necesitan los clientes. Y muchas veces ese cambio de paradigma en la interna y en la cultura de la organización es lo que realmente es un desafío. Porque el dato existe, los expertos, le decía Martín, si no hay expertos en Paraguay los traemos, pero ese cambio de chip en la mentalidad donde yo no busco hacer negocio para mover mi aguja de rentabilidad, lo que busco es llegar al cliente de forma asertiva, tratando de cubrir su necesidad, es lo que verdaderamente nos hizo a nosotros entender que el proceso de transformación digital tiene un motor mucho más poderoso que el dato y la tecnología, que son los talentos y el pensamiento estratégico al servicio del cliente. Muchas gracias, Joana. Y la respuesta de Joana va muy de la mano lo que quiero tocar también con Estela y el de la AFD. En un mundo donde los procesos automatizados van creciendo, la AFD busca penetrar con el acceso al crédito a la población. ¿Cómo logramos ese equilibrio en enfocarnos en la persona, pero también en el mundo de la tecnología que va avasallando y va generando procesos de automatización? Sí, realmente comparto muchísimo lo que mencionó Joana, y creo que tiene todo que ver con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo entendemos este proceso de innovación tecnológica y no dejamos de mirar el rostro humano, ¿verdad? Para nosotros desde la AFD es una condición sine qua non, esto que decía Joana, ¿verdad? Poner a la persona en el centro de las políticas públicas es demasiado importante. Y bueno, todos pasamos la pandemia, realmente ese fue un proceso de un experimento natural a nivel mundial, donde todos tuvimos que hacer ese cambio cultural y poner todo nuestro talento para llegar más y mejor. Tuvo mucho dolor ese proceso, pero también nos dejó, yo creo que siempre mirando el punto positivo, elementos como los que traía Joana a la mesa. ¿Cómo hacíamos para estar en la distancia, pero no olvidar a quién servimos? Efectivamente, para la AFD ese es el centro de todo. Desde la innovación que nosotros impulsamos, somos unos impulsores naturales de innovación con nuestros aliados. Nunca dejamos de mirar a la persona en el centro, y quiero también traer, al igual que Joana, para no hablar de temas etéreos, un caso en particular que nos ha tocado muy recientemente. El programa Shero de Morán es un programa dirigido a financiar viviendas, o sea, la primera vivienda a familias de renta media baja, y
comenzamos a tener un proceso de innovación, que fue la primera vez que la AFD puso al servicio de la ciudadanía una plataforma de onboarding. Eso fue un cambio cultural. Coincido contigo de que si los datos están, la tecnología está, pero la decisión no está, no pasa absolutamente nada. Entonces necesitamos personas valientes y decididas, porque cuando tenemos que implementar tecnología hay muchos riesgos. Y cuando hablamos del sector público, los riesgos se multiplican a la enésima potencia. Fallar en el sector público implica un fallo gigante, nunca es pequeño. Entonces, hacen falta personas capaces, hacen falta personas valientes que den el paso, pero por sobre todo que nunca olviden a las personas a las que hay que servir. Este programa iba dirigido, como les digo, a familias de renta media-baja, y lo primero que pensamos fue: las familias viajan por lo menos 3 a 4 horas para llegar a sus casas, a su vivienda, trabajan todo el día, no tienen tiempo de ir a hacer la gestión en el banco, no saben qué papeles llevar por primera vez. Seguramente que la segunda vez que pide permiso en el trabajo ya le van a descontar el salario. Esas son las cosas que hacen la diferencia a la hora de diseñar algo. Esta plataforma entonces está abierta 24/7 desde cualquier punto del globo terráqueo. Pueden hacer la gestión, pueden acceder al banco que quisieran, y es una plataforma que nos va guiando. Ahora, en ese proceso de aprendizaje, ese proceso nunca termina, eso también quiero decir. A pesar de que uno piensa en las personas y diseña con la mejor intención, ese proceso nunca es perfecto. Entonces, es como tener que prototipar y animarte a que nazca la criatura y dejar que camine, porque en el proceso seguimos aprendiendo. ¿Qué aprendimos? Que por más de que teníamos 24/7 disponible la plataforma, y al principio creímos que no, eso no soluciona todo, el acceso es inmediato, la gente va a entender. La tecnología fue una barrera, la brecha tecnológica del conocimiento sigue siendo una barrera. Entonces el ser humano tiene que estar ahí para acompañar a otro ser humano. Y no hay forma de que ese ser humano acompañe de manera correcta si no se involucra y entiende la realidad a la que tiene que ser. Entonces, en línea con lo que mencionó Joana, definitivamente las transformaciones tecnológicas tienen que tener un rostro humano. O sea, tenemos que transformar digitalmente con rostro humano. Gracias, Stella. Ahora, más allá de la tecnología, de tu experiencia, alguna diferencia trascendental entre aquellas organizaciones, pero creo que ya está en la charla de café. Más allá de la tecnología, en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia fundamental entre aquellas organizaciones que en realidad lograron implementar procesos que acerquen a la inclusión financiera y aquellas que se quedaron en modelos pilotos, en el intento y no lo lograron? Muchas gracias. Me apasiona esta pregunta porque a nivel global, trabajando con muchísimas entidades financieras y en otras industrias y sectores, mercados, uno de los mayores retos vemos que muchos pilotos se quedan en piloto. Y eso no necesariamente está basado en tecnología, lo acaban de mencionar también, la tecnología está asequible para todos de nosotros y también para las empresas, va mucho más allá de eso. Y 3 componentes sobre todo que quisiera destacar en esto es: uno, la visión de negocio, un liderazgo, querer y creer en esta transformación, creer, por ejemplo, en este caso, en la inclusión financiera, buscar ese componente de negocio y realmente incluirlo en la estrategia de negocio. No puede quedarse como un piloto, como un proyecto innovador que probamos, sino realmente buscar cómo incluirlo activamente, ponerle métricas, ponerle objetivos, crear el equipo que desarrolla ese equipo, hacerle seguimiento y
hacerle parte del corazón de la empresa. Eso número uno. El modelo operativo. Si hacemos una innovación, tenemos que rediseñar procesos, tenemos que diseñar los equipos, tenemos que empoderar esos equipos, tenemos que formar esos equipos, diseñar procesos o adaptar procesos que tenemos activos en el banco o en la entidad para que se puedan dar esos cambios, para que se puedan incluir y embeber esas nuevas formas de trabajar y implementar nuevos productos y servicios. Y como último o preúltimo, la adopción. Una innovación es un cambio y los cambios son difíciles, tanto para nosotros en la organización como para nuestros clientes. Entonces, habilitar los canales, tanto internos como externos, formar nuestros equipos, formar el liderazgo, tener diferentes formas de comunicar eso para que haya esa adopción interna, desarrollar los canales para que los consumidores sepan de esas innovaciones, los puedan consumir y los comiencen a querer, ¿cierto? Es súper importante. Y ahí otra vez la data, comenzando con todo, cuál es la necesidad que queremos resolver. Muchas veces lanzamos un producto porque pensamos que eso va a ser fenomenal en el mercado, pero la cuestión realmente que deberíamos de hacernos es qué necesita mi consumidor, cuáles son las necesidades, dónde están los puntos de dolor y cómo puedo desarrollar productos y servicios que realmente den respuestas a esas necesidades y estén en línea con el ciclo de vida que mis consumidores estén pasando. Y eso es muy puntual y con la data ya podemos hiperpersonalizar muchos de los productos que tenemos en el mercado, realmente enfocándonos en los diferentes segmentos los cuales abarcamos, jóvenes, mujeres, emprendedores. Las necesidades son diferentes y nosotros podemos dar respuesta a eso. Y concluyo con un punto, que la innovación no es un juego solitario, es un juego en equipo. Hay mucha innovación ya en el mercado, hay plataformas digitales, hay mucha data, hay proveedores de datos, hay muchas empresas especificados en necesidades que ustedes tal vez tengan en esa búsqueda de lanzar una innovación, y podemos apalancar ese conocimiento del mercado para como ecosistema desarrollar productos mucho más rápidamente, lanzarlos más rápidamente al mercado, iterar, entender dónde está yendo el mercado, porque cada vez es más rápido ahora con la innovación digital, la AI, la dinámica es cada vez más acelerada. Entonces, jugar en equipo y aprovechar el ecosistema es una de las cosas que también recomiendo. Gracias, Carolina. Martín, en Paraguay, no sé si en otros países también pues, será un fenómeno que un amplio sector que consume créditos prefiere acceder a un crédito rápido, dinámico, y hasta no se fija tanto qué tasa de interés me están cobrando o no, sino quiero el crédito rápido y dinámico. Con los modelos predictivos de riesgo, ¿en cuánto tiempo automatizamos una decisión en el mundo de la era digital del sistema financiero? Está buena tu pregunta, porque de hecho en una de las charlas que tenía afuera, cuando me preguntaban qué es lo que hacía, explicaba que en la decisión, dice, bueno, pero oye, que me llega oferta de un crédito preaprobado, a sola firma con un documento y es instantáneo. Y la pregunta le dije, ¿sí a qué tasa? Porque cuando uno lo que no evalúa o lo que no tiene un proceso de entendimiento de cuál es el verdadero riesgo de cada caso, lo cubre con tasa. Entonces, sí, tenemos segmentos que exceden a créditos con tasas susodidas. La inclusión financiera justamente es otra cosa. Esto que estaban mencionando, entender cuál es la necesidad que hay del otro lado, cuáles son las capacidades. La informalidad, aquí en Paraguay es muy fuerte, pero en el resto de Latinoamérica bien. Entonces, vos tenés gente que tiene capacidad de pago, que tiene trabajo, que son buenos pagadores, pero no pueden acceder, digamos, a la mirada tradicional de la banca. Me entusiasma mucho lo que escucho, porque en la charla que di yo a la mañana, muchas de las cositas que ustedes dijeron, yo lo veo como proveedor de tecnología y ustedes como los dadores de crédito, y hablábamos de lo mismo. La data per se
es un activo súper importante, pero no resuelve nada si no tiene el tratamiento necesario. Como vendedor de tecnología, la IA está, los datos están, la tecnología para ultraprocesar y dar velocidad a las decisiones está. Lo que se necesita es un cambio cultural, lo que se necesita son equipos de enfoque que ayuden a que todo eso accione. Por sí solo no lo hace. Entonces, volviendo a tu pregunta, hoy existe la tecnología para tener decisiones en milisegundos, e incluso decisiones complejas, no solamente correr un modelo, es correr un modelo con datos que se obtienen justamente no tradicionales y que requieren un tratamiento más complejo, hacer benchmarking con modelos de mercado, yo estoy hablando en línea, hacer backtesting de cómo funciona ese modelo, es decir, la pre-prueba, volver a simular. Están las herramientas para poder hacer todo eso. Y eso lo que permite es tener una puntería mucho más precisa y genera oportunidades justamente para estos segmentos donde normalmente se los dejaba excluidos, porque no cumplen con, digamos, el perfil tradicional. Entonces, hoy en día la tecnología te permite que estas decisiones sean instantáneas. Y es tan importante esto porque justamente el otro pilar que tiene la inclusión financiera es la capacitación, la formación. Uno puede incluir financieramente un montón de gente, pero si no la forma y no la capacita, muchas veces no se entiende qué es un producto crediticio, qué es lo que hay que pagar. Estela mencionaba situaciones de lo que te encontrás justamente en estos segmentos, y es gente que necesita mucho apoyo, información fundamentalmente. Entonces, claro, yo tengo un crédito preaprobado, instantáneo, no me importa la tasa, pago una cosa. ¿No te estás pagando? Si no formamos a esa gente para que pueda entender qué es lo que está realmente adquiriendo, se genera ese riesgo. Uno de dos, insisto, o termina en tasas usureras o termina en un producto que finalmente va a ser un producto moroso para el ganador del crédito. Entonces, la tecnología está, los tiempos de respuesta te digo son instantáneos, pero hacerlo bien no es lo mismo que decir yo tengo una experiencia digital, entraste en un back office que es manual o justamente está sobrecubierto con tasas usureras. Gracias, Martín. Joana, ¿cómo logra el Banco Basa buscar un equilibrio en la siguiente situación? Hoy existen muchos paraguayos que quieren hablar con un oficial de quiero irme al banco, sentarme, tomar un café y contarle mi problema, interactuar. Quiero hablar por teléfono, pero por otro lado tener la automatización de los procesos de crédito. ¿Cómo están trabajando ese tema y buscando un equilibrio? Interesantísima la pregunta, porque creo que eso nos pone en la brecha de la discusión, ¿verdad? ¿Hasta qué punto inteligencia artificial, hasta qué punto nuestra humanidad? Pero lo más interesante es lo que está ocurriendo a nivel de los clientes. Y voy a traer un ejemplo simpático. Yo inicié mi carrera bancaria de una mesa de directores que en rango etario tendrán más joven 55, 60 años. Y hablábamos de por qué debiera de confiar en esta persona para asignarle esta línea de crédito. Y hace poco fui invitada al colegio de mi hijo con chicos de 15, 16 años, y uno de ellos me preguntó ¿por qué mis padres tienen que confiar en Basa para dejar ahí su dinero? Cambió la paradoja de quién confía en quién, y eso nos lleva a un mundo donde es cierto, queremos la agilidad, queremos la espontaneidad, queremos la facilidad, pero de cara a relacionarnos con confianza todavía queremos ver el rostro de alguien. Y yo también me recibí a un cliente la semana pasada que me decía, vengo a visitarte porque tengo un crédito aprobado hipotecario en otro banco. Y le dije, pero si estás preaprobado en otro banco, ¿por qué venís a visitarme? Porque no voy a tomar una obligación a 20 años sin hablar con alguien. Eso es con lo que nosotros tenemos que lidiar, esa delgada línea donde esperan que sea ágil y eficiente, pero esperan también que sea consciente del poder que estoy teniendo. Y lo decía el tío Ben a Spider-Man, ¿verdad? Un enorme poder conlleva una enorme responsabilidad. Hoy las instituciones tenemos la responsabilidad
de no cometer la crisis del 2008 del subprime con los créditos hipotecarios. Era fantástico, todos accedían a su casa, pero ¿qué pasó con la economía en el mediano plazo? O sea, hasta ahora se están pagando las consecuencias. Los clientes esperan de nosotros realmente, tienen enormes expectativas, quieren que lo hagamos rápido, quieren que lo hagamos mejor, pero sin perder esa delgada línea donde seguimos asumiendo la responsabilidad de lo que les ofrecemos. Y hoy los clientes no se enojan porque las instituciones financieras cometamos errores. Lo que le enoja a los clientes es que cuando cometemos el error tengan quien les resuelva y con quien hablar y que se les reciba. Eso sigue siendo trascendental, por eso las mesas de discusión, lo que es CX, lo que es entenderle al consumidor. Entenderle al consumidor es darle la confianza que no se tienen por qué perder en los procesos de transformación digital. Al contrario, se tienen que afianzar. Y tiene mucho que ver con lo que decía Estela, ¿verdad? Ser ágiles, pero seguir trabajando con el rostro humano, de entender las necesidades de las personas y de responder a esa confianza que hay veces que hasta está delegada en las instituciones financieras. Yo soy el tomador de crédito porque quiero confiar que la oferta que me están dando realmente reúna todas las condiciones para que yo siga sosteniendo a mi familia y siga sosteniendo mis propias finanzas. Entonces es una brecha interesante en la que podríamos hablar horas, pero para resumirte la respuesta, todavía es posible. En base estamos haciendo muchos esfuerzos porque decimos que tenemos la misión de ser el mejor banco del Paraguay, dicho por quién, por los clientes que operan con nosotros. Eso es poner a disposición de nuestros clientes la tecnología, pero por sobre todo poner a disposición de nuestros clientes nuestro activo más elevado, que son los talentos que están en el banco. Gracias, Joana. En esta última ronda de preguntas quiero improvisar un poco. Los invitaba que tenían unas cuantas preguntas preestablecidas, pero esta es la sorpresa. En Paraguay el sistema financiero está dividido en bancos, financieras y otorgantes de créditos generarios. La AFD tiene muchos proyectos, muchas herramientas para ayudar a financiar a la ciudadanía. Ahora, hay un sector bastante informal, hay un sector que no accede de por sí a créditos, que es atendido por este tercer elemento del sistema financiero, que son los otorgantes de créditos generarios. Planes o proyectos de algún plan, algún programa de acceso al crédito a través de los otorgantes de crédito generario para la ciudadanía. Una pregunta sorpresa. Sí, bueno, durante la pandemia tuvimos una primera aproximación, digamos, vamos a ponerle como casas de crédito en general que atienden a un segmento importante, y ahí debo decir que esa experiencia fue muy positiva. En general, pudimos conocer un poco más del comportamiento de las casas de crédito. Al final del día, la AFD también necesita confiar en sus aliados para que este negocio sea sostenible. Y a la pregunta de si tenemos una mirada puesta en ir hacia ese segmento, sí, de la mano un poco del Ministerio de Industria, con el Viceministerio de MIPYMES, porque justamente entendemos que este segmento que atiende a un sector todavía a veces informal está bien concentrado en las MIPYMES. Así que ahí tenemos un proyecto de un fideicomiso que tiene la intención de llegar con créditos a través de este tipo de instituciones financieras. Así que sí estamos mirando hacia ahí para generar mayor inclusión financiera y más alcance para la gente. Muchas gracias, Estela. Martín, hablaste en tus alocuciones anteriores sobre herramientas de innovación tecnológica, huellas dactilares, comunicación georreferencial. Yo observo en el mundo actual, y más aún en Paraguay, donde se sancionó recientemente me dicen una nueva ley general de protección de datos, veo dos bandos. El bando de los tecnológicos, los proveedores de tecnologías que buscan generar día a día nuevas herramientas de IA para ofrecer productos de innovación financiera. Y del otro lado, aquellas personas o aquellas
aquellos doctrinarios que hablan de la privacidad de las personas, de la protección de datos personales. Es decir, ok, yo accedo a tu dato georreferencial, pero yo voy a saber en todo momento dónde estás físicamente. Yo siempre de este ejemplo, hoy en día nos vamos a un gimnasio y nos suscribimos a un gimnasio y nos piden una tarjeta de débito para el débito automático, nos piden nuestras huellas, nos piden nuestro correo electrónico, nos toman una foto. ¿Y dónde van los zapatos? Esa es la gran pregunta. Perfecto, yo voy accediendo a un acceso fácil al gimnasio a través de la tecnología, pero esos datos pueden ser filtrados, pueden ser vulnerados, pueden ser vendidos y luego pueden hackear mi cuenta bancaria porque accedieron a los datos de mi tarjeta de crédito. ¿Cómo mantenemos un equilibrio en este mundo actual? Está muy buena la pregunta. Creo que tiene como dos partes. Una tiene que ver con protección de datos personales y las restricciones que va a generar esto justamente en el uso de determinados datos. Vemos experiencias, por ejemplo, como la de Chile, que ha sido un modelo bastante restrictivo. De hecho, en algunos casos se hizo una marcha atrás en algunas de las normas, es realmente imposible operar, pero que realmente cambió el mercado, justamente por las restricciones que se tenían en términos de contactabilidad, en términos de uso de los datos. Entonces, no te queda otra que acomodar los procesos a las restricciones que están puestas por las normativas. Lo que sucede ahí es que esto sobreexige, en términos tecnológicos, cuáles son las reglas que vos podés poner en la lógica de tu negocio. La verdad que es una modelización. Lo que normalmente genera esto es una traba muy fuerte a las pequeñas empresas, los que no tienen una plataforma tecnológica que les permite hacer el conjunto de reglas que los resguarda de una posible sanción. Se va a poder operar, vas a tener ciertas restricciones, esto que vos decías, la geolocalización ubica en cualquier momento, no te ubico en cualquier momento, te ubico en el momento que vos pediste el crédito, y cuando vos hiciste la bajada de la app, firmaste que no lo leíste y hiciste un check que dijiste acepto las condiciones. En esas condiciones que aceptaste dicen yo voy a usar el dato en el momento que vos utilices la solicitud. Hay workarounds, pero sí, eso es un punto de contraposición. Pero se gobierna básicamente con más reglas y mayor lógica a la hora del uso de esa data. La otra parte tiene que ver con el aspecto de ciberseguridad, que es uno de los puntos que está en auge. Y que realmente todos estamos como muy cuidadosos en certificaciones de ISO para las empresas de tecnología, son las que de alguna manera nos resguardan, pero no nos resguardan por tener el sello de ISO que me dice estoy certificado 27001, entonces en realidad te generan la obligación de cambiar tus procesos en forma interna y tomar conciencia muchas veces de data que uno manejaba y que no era, realmente no tomábamos la realidad de la importancia que tiene esa data y del riesgo. Entonces, usar certificaciones internacionales y que las empresas que proveen los servicios cumplan con esas certificaciones nos resguarda en gran parte a que no solamente que la tecnología nos acompaña, sino que los procesos, incluso algunos manuales, están dentro de una visión tecnológica y de resguardo para que esa data no sea vulnerada. Hacking ético, pruebas de acceso y de vulnerabilidad de los sitios. Hay un montón de herramientas que se están usando permanentemente. En esto lo que cambia un poco, digamos, la dimensión de cuáles son los players, son aquellos que obviamente se van ayornando y que van permanentemente actualizando para poder estar dentro de las reglas de este nuevo escenario de fraude y de riesgo de ciberseguridad. Pero si vos cumplís con las normativas, tanto del lado de las organizaciones crediticias como del lado de los proveedores tecnológicos, tenés ese resguardo. Vos me preguntas con eso, ¿estás 100% protegido? Y encontramos siempre filtraciones en los lugares menos. Mira, hace poquito que hablamos de inteligencia artificial, apareció una nota, no sé si la vieron, respecto de un bug que tenía la codificación hecha con Claude. Aquellos que hacen código con Claude, que muchas veces son tecnólogos, a veces no,
datos desarrollando aplicaciones fácilmente, estábamos metiendo un agujero de seguridad enorme en los productos que estaban generando. Muchos de esos utilizados en organizaciones financieras de primera línea. ¿Quién está auditando eso? Entonces empieza a tener esta libertad de creación, empezar a tener, ciertas miradas dentro de lo que es la arquitectura tecnológica desde el punto de vista de la tecnología de una compañía, para ver que lo que se esté construyendo realmente cumpla con normas más allá de lo que deberían decir. Volviendo al punto, hay un montón de aspectos por los cuales tenés que resguardar la información. Uno de ellos, en términos tecnológicos, tiene que ver con las aplicaciones y con el uso de tecnologías que estén certificadas y aprobadas. Muchas gracias, Martín. Carola, en tu experiencia, en tu visión desde el Banco Mundial en relación al Paraguay, que busca permanentemente una mayor facilitación de los ciudadanos del acceso al crédito, ¿notas que Paraguay aún no está o está subestimando algún tipo de herramienta digital o algún proceso que no está haciendo para acelerar la inclusión financiera de los paraguayos? En corto, sí. Creo que podemos verlo desde diferentes ángulos, ¿cierto? Hay muchos, tocamos esos temas en varias instancias, en las diferentes charlas de discusión durante el día. Existe esa capa de personas o entidades, negocios no vistos por el sector formal. Eso es una oportunidad muy grande, muy grande de negocio. Entonces, identificar esos diferentes segmentos. Quiero separar la respuesta en dos partes: segmentos y luego tecnología. Segmentos, ¿dónde está la oportunidad de negocio y qué no estamos viendo actualmente? MIPYMES. El 70% del tejido empresarial de Latinoamérica son microempresarios. Eso es una oportunidad de negocio impresionante y durante muchísimo tiempo recién se está comenzando a otorgar créditos para ese segmento, porque históricamente no teníamos la data financiera para clasificar su comportamiento crediticio, voluntad o capacidad de repago, pero mediante datos alternativos y otras formas de identificar si pueden repagar ese crédito, si es posible dar ese crédito, comenzar a darles más productos financieros y comenzar a incluirlos financieramente, y pues aprovechar eso relacionado con lo que dije antes, identificar por dónde está la oportunidad de negocio y tenerlo como core del negocio, realmente tenerlo incorporado en nuestra razón de ser. Eso, MIPYMES, mujeres, vuelvo a repetir lo que dije antes, migrantes, otras capacidades vulnerables, son segmentos grandes, son segmentos dinámicos, con mucho potencial de negocio. Eso como primer punto y de un lado. Y del otro lado, en cuanto a tecnología, vemos todo el tema de datos, Open Finance y inteligencia artificial, cómo está transformando, cómo operamos. Ya no es digitalizar el proceso de crédito, sino es cómo rediseñamos el proceso de crédito, incluyendo la data, incluyendo inteligencia e incluyendo ecosistemas. Los datos alternativos me permiten entender de una manera mucho más holística a mis sujetos, ya siendo microempresarios o siendo personas naturales. Con esa data yo puedo utilizar IA, desarrollar modelos que me permiten ser mucho más precisos, innovadores e inclusivos en los análisis de crédito, y mucho más rápido, evidentemente, comenzando con líneas chiquititas tal vez, para poder comenzar, para desarrollar productos que estén en línea con la capacidad de repago o los productos que necesitan esas personas. Eso como primer punto. Segundo punto, otra vez, microempresarios. Muchas veces no es un crédito que necesitan esos comercios, es capital para poder operar. Y ahí tenemos supply chain finance o pagos digitales que me permiten pagar una factura que tengo que hacer en ese momento. Es una oportunidad muy grande de negocio y
otra vez relacionado a un segmento muy fuerte en el mercado latinoamericano y también paraguayo. Y como tercer componente, el tema de... se me pasó el punto. Bueno, voy a cumplir con esos dos. Tenemos la IA agéntica también, permitiendo que evolucionando en esos sectores, siendo mucho más, mejorar en la personalización de los productos, la capacidad de conversar de una manera más personalizada con los clientes, etc. Un punto que quisiera agregar a tu pregunta, me pareció súper interesante, es la soberanía de la data. En el tema de data como activo principal que venimos hablando durante todo el día, y la elección de qué modelo voy a utilizar. Utilizo los modelos que tengo de terceras partes, Anthropic, Claude, utilizo Microsoft para mi entorno, o desarrollo mis propios modelos. Es una decisión súper interesante y muy estratégica, y tengo que mirarlo a largo plazo, porque mi data va a estar, aunque esté en un entorno empresario, está en una nube que tal vez pertenece a otro país. Entonces, tener muy claro esa soberanía de la data que yo tengo que asegurarme a largo plazo y prever el costo que eso que me va a, o sea, si tengo que hacer un cambio en algún momento, el costo que tengo que asumir si quiero cambiar esto. O una versión híbrida, ¿cierto? Un modelo on-premise, en el mercado, en el terreno paraguayo en este caso, para la data más sensible de mis clientes, y utilizar modelos de terceras partes para otras cosas como no tan vulnerables, no tan sensibles. Quisiera agregar esto y paso. Gracias, Carola, muchas gracias. Joana, para terminar la serie de preguntas, hay una frase que me gusta mucho que es la siguiente: no hay peor crédito que el crédito que no llega. Entonces, se dice normalmente que cualquier sector informal le cuesta mucho acceder a un crédito de un banco por los altos estándares, los altos requisitos. ¿Crees que la tecnología podría colaborar con facilitar ese acceso al crédito, en el sentido de que tener datos más predictivos, prevenir el riesgo? ¿Crees que eso va a mejorar esa facilidad de acceso al crédito? Sí, increíblemente la tecnología está avanzando en una medida donde el ser humano no está pudiendo procesar ni decidir en el tiempo en la que la tecnología puede resolvernos todos los problemas. Por eso nosotros decíamos que un proceso de transformación digital tiene que estar siendo protagonizado por líderes estratégicos dispuestos a tomar decisiones. Voy a hablar un poco de un contexto donde estábamos lejos de las tecnologías que hoy se manejan, pero también a Basa le tocó ser la primera institución financiera que ya existía el instrumento del FOGAPI allá por el 2020, pero ¿cómo sin el contacto con las personas íbamos a dar créditos a los empresarios o a los microemprendedores? Porque había que sostener la economía en ese momento. Teníamos también otra coyuntura en el banco que era un banco clearing de una red importante de pagos, y teníamos pequeñas bocas, kioscos, pequeños puestos donde se hacían los pagos de servicio. ¿Cómo sostenemos todo ese negocio sin el contacto presencial? Y ahí estábamos todavía muy lejos de conversaciones como finanzas abiertas, IA, ChatGPT. O sea, estábamos totalmente aislados del mundo que vivimos hoy, en las circunstancias hoy. Pero Basa pudo animarse a dar un salto en su poder, hizo una aversión al riesgo que tenía que ver con vamos a dar preaprobados a todas las bocas recaudadoras conforme a lo que han cobrado en los últimos 6 meses de comisiones por cobro de servicios. Y vamos a ponerle el primer vencimiento en 180 días. ¿Qué va a pasar? No sabemos. El mundo puede acabarse en 180 días. Pero a ese tipo de decisiones estratégicas me refiero. En ese contexto no había muchas herramientas ni tecnología. Pero ¿cuál fue el factor de cambio de decisión? Justamente eso, el animarse a tomar la decisión en contexto de crisis, y hoy muy pocos líderes
lo pueden hacer. De hecho, que nos está costando tener talentos que en la dinámica del negocio de hoy, con los requerimientos y las expectativas que tienen los clientes hoy, se animen a tomar decisiones de atributos del producto. Y eso es clave para entender el comportamiento de nuestros clientes. Pero ¿de qué sirve entender si no vamos a accionar sobre lo que entendemos? Y también, vos recordarás cuando conversábamos sobre la inclusión en género, en mujeres. Decíamos, bueno, una estadística, más del 90% de las empresas de este país son MIPYMES y el 80% de ellas está liderada por una mujer. ¿Y dónde estaba el sesgo más importante de acceso al crédito? En el género femenino. No tiene el patrimonio, no tiene el colateral que pedimos los bancos. La estructura organizacional del banco era difícil dar. La AFD instrumentó el FOGAMO, el Fondo de Garantía para la Mujer. Entonces teníamos cubierta la garantía. Ya teníamos herramientas de acceso digital porque Basa ya tenía el onboarding. Pero ¿por qué no llegaba el crédito? Llega tu pregunta. El crédito estaba ausente. Los clientes decían, no, yo no recibo el crédito. Y ahí es importante conocer el dato, que había un sesgo importante que era que vos le pedías la cobraduría del esposo a las emprendedoras, y ahí ya no es mi firma, sino es la firma de alguien más que yo tengo que ir a conversar en el proceso de crédito. O sea, que vos me pongas la disponibilidad en el celular, si yo no tengo todavía la disponibilidad de la conversación, no accedo al crédito. Entonces había que tomar otra decisión estratégica. El riesgo legal de no pedirle la firma del marido a pesar de que no tenga separación de bienes. Y tomamos ese riesgo legal. Crecimos más del 70% en el crédito otorgado a las mujeres. A ese tipo de decisiones estratégicas me refiero. No basta con comprender el dato, no basta con que desarrolles proceso, tecnología y talento, si van a estar carentes de decisiones estratégicas disruptivas al momento de tomar decisiones. Muy buena la respuesta, me encantó porque quiero concluir el panel con algunas conclusiones y si hay tiempo permitía que pudiera dar algún tipo de preguntas. Estaba yo recientemente en un congreso internacional en Panamá y expertos en IA, en tratamiento de datos, en consultoría de datos, y concluían que en los próximos 20 años, si bien las herramientas de IA van a ser, digamos, la nueva kriptonita, también hay dos focos que las organizaciones tienen que entender: que contar con consultores que analicen el dato, que tomen la decisión estratégica de qué dato utilizo para aplicarlo, qué dato de la Big Data puedo utilizar para mi modelo de negocio, para crear un modelo de negocio para la empresa a la que estoy asesorando va a ser clave, no solo la IA es clave, y también el mundo de lo que viene, el tema de la protección de datos, buscar proteger los datos de las personas. Entonces, es el nuevo mundo, el nuevo paradigma que se nos presenta en Paraguay. Vamos a estar en el año 2027 con muchas novedades al respecto, porque, les repito, estamos con una nueva ley general de protección de datos que van a traer muchas obligaciones para el sector empresarial, para el sector público. Paraguay necesita cada vez más crédito. En Paraguay tenemos 4 buros de crédito que analizan el dato predictivo de las personas, pero será un dato que ustedes tienen que manejar. Cuando voy a pedir un crédito a un banco, el banco tiene acceso a la central de riesgo del Banco Central, pero no tiene información de todos los buros de créditos. Cuando voy a pedir un crédito a una cooperativa, tiene acceso a la central de riesgo del INCO, pero no tiene acceso a la información que está en otro buro ni a la central de riesgo del Banco Central. Cuando voy a pedir un crédito a una casa de crédito, la casa de crédito tiene información del buro de crédito, pero no tiene información de la central de riesgo ni del INCO. Entonces, ninguno de los actores que otorgan crédito tiene acceso a toda la información del sistema. Entonces, ahí es donde el riesgo comienza a volar en el ambiente, y ahí el crédito se rechaza, no se otorga, y a lo mejor esa persona en realidad sí es una persona que califica para acceder a un crédito, pero como no tengo la data, opto por no darle el crédito. Entonces, el análisis de la data es lo que se viene en los próximos años, y un placer compartir con estos panelistas, porque creo que necesitamos más horas para hablar de esto. No sé si estamos a tiempo para algunas preguntas del público. Me dicen acá los organizadores. Creo que tenemos
un poquito el tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Parece que quedó todo bien claro, entonces le agradecemos por la presencia, un placer compartir con ustedes.